¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera civilización del mundo? ¿Será China, Babilonia o Egipto? La realidad es que, a pesar de ser muy antiguas, estas civilizaciones no se comparan con Sumeria, la primera civilización que nació hace 5500 años. Los sumerios fueron los primeros en construir grandes ciudades, crear escritura y organizar sociedades como nunca antes. Quédate y descubre cómo los sumerios dieron forma al mundo moderno. Para entender a los sumerios, tenemos que transportarnos a un lugar que en su momento era el corazón de la civilización antigua, Mesopotamia. Hoy lo conocemos como Irak, pero hace unos 5500 años, esta región, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, fue el escenario de algo espectacular, el nacimiento de las primeras ciudades del mundo. Imagínalo, un vasto paisaje de llanuras y desiertos que, en lugar de quedarse como un simple terreno árido, se convirtió en el centro neurálgico del mundo antiguo. Pero, antes de emocionarnos demasiado, hay que hacerse la gran pregunta: ¿cómo demonios lograron los sumerios, viviendo en un terreno tan inhóspito, construir una civilización tan avanzada? Aquí viene lo interesante. La clave de todo estaba en el agua, pero no de la forma que podrías estar pensando. No es que los sumerios tuvieran acceso a las mejores playas ni que pasaran el rato en resorts con vista al río. Ellos literalmente domaron los ríos Tigris y Éufrates con un sistema de canales y riego tan eficiente que convirtieron el desierto en tierras fértiles. Vamos, que no tenían una piscina, pero supieron muy bien cómo aprovechar el agua. Y sí, puede que en tu cabeza estés pensando, bueno, en realidad suena fácil, ¿no? Pero imagina lidiar con la naturaleza salvaje de dos ríos que a veces se desbordaban sin avisar, destruyendo todo a su paso. Imagina por un momento un mundo donde no existen libros, no puedes enviar un mensaje de texto, y ni siquiera hay una manera de escribir lo que está pasando a tu alrededor. Bien, pues así vivían los sumerios. Hasta que lo cambiaron todo. Fueron los primeros en inventar un sistema de escritura conocido como cuneiforme, que no es precisamente el tipo de letra que encontrarías en Word, pero sí fue el primer paso para plasmar lo que sucedía en su mundo. Ahora, ¿cómo surgió? No te imagines a los sumerios escribiendo poemas románticos de inmediato. No. Al principio, solo lo usaban para cosas prácticas como registrar lo que compraban o vendían. Ya sabes, algo así como sus recibos de supermercado, pero en tablillas de barro. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que podían hacer mucho más con esta herramienta. De repente, ya no solo contaban sus sacos de cebada o sus cabras. Ahora, podían escribir leyes, contratos y, por supuesto, historias épicas. De hecho, de esta escritura cuneiforme nació una de las primeras y más grandes obras literarias de la humanidad, la Epopeya de Gilgamesh. Piensa en ella como el primer bestseller, pero en tablilla y sin spoilers en redes sociales. Si te está gustando el video, por favor ayúdanos dándonos un like para que el algoritmo se lo recomiende a más personas. Muchas gracias. Los sumerios no solo inventaron la escritura, también fueron pioneros en tecnología. Ahora, seguramente has escuchado la frase, la rueda lo cambió todo. Bueno, adivina que ellos la inventaron. Así es. Mucho antes de que la rueda nos llevara al mundo de los autos y los patinetes eléctricos, los sumerios ya la estaban usando para transportar sus mercancías. Imagina lo que fue ese primer momento. Oye, ¿y si en lugar de arrastrar esto, lo hacemos rodar? ¡Bam! Tecnología del futuro activada. Pero espera, eso no es todo. Por si fuera poco, también inventaron las matemáticas básicas. Aunque, tranquilos, no estamos hablando de álgebra complicada o de ese momento cuando ves un problema de geometría y te preguntas, ¿de verdad voy a necesitar esto algún día? No, los sumerios mantuvieron las cosas simples, pero súper útiles para contar sus recursos. Y, por si fuera poco, también crearon el primer calendario, que les ayudaba a saber cuándo plantar, cuándo cosechar y, quién sabe, quizá hasta cuándo tomarse un día libre. Todo esto les permitió organizarse de tal manera que lograron controlar sus recursos y expandirse. Vamos, que los sumerios no solo sabían cómo sobrevivir, sabían cómo prosperar. Los sumerios no solo fueron grandes inventores y arquitectos, también tenían una visión del mundo muy espiritual. Para ellos, cada ciudad no era solo un lugar donde vivían y comerciaban.
No, no. Cada ciudad estaba protegida por un dios específico, algo así como tener un guardián celestial personal. Y para los sumerios, todo lo que hacían, desde plantar sus cultivos hasta salir a la guerra, estaba guiado por estos dioses. Y aquí es donde entran los zigurats, esas enormes estructuras escalonadas que construían en el centro de las ciudades. Eran más que simples edificios imponentes. Los sumerios creían que sus dioses descendían a la tierra a través de estos templos. O sea, nada de llamadas o correos electrónicos desde el cielo, los dioses llegaban directo en persona a supervisar las cosas desde su propio penthouse celestial. Y claro, no podíamos olvidarnos de los mitos. Los sumerios no solo adoraban a sus dioses, también les encantaba contar historias sobre ellos. Un ejemplo es la epopeya de Gilgamesh, donde nuestro héroe explora temas profundos como la inmortalidad, la relación entre los dioses y los humanos, y, por supuesto, la eterna pregunta, ¿por qué los dioses son tan complicados? Lo interesante es que algunos de estos mitos, como los relatos de un gran diluvio, parecen haber influido en historias posteriores, incluso en textos como la Biblia. Así que, la próxima vez que oigas una historia épica, quién sabe, puede que tenga un poco de influencia sumeria en su ADN. ¿Y cómo se gobernaban los sumerios? Pues bien, sus ciudades-estado eran como pequeños reinos independientes, cada una con su propio rey, su propio sistema de leyes y, por supuesto, con sus propias rivalidades, porque, ya sabes, no hay nada como tener un vecino que siempre quiere demostrar quién tiene la mejor ciudad. Cada ciudad tenía su rey, algo así como un CEO de la antigüedad, encargado de asegurarse de que todo funcionara sin problemas. O al menos intentarlo. Pero, lo realmente impresionante de los sumerios es que fueron pioneros en algo que suena increíblemente moderno y que todos conocemos bien, la burocracia. Sí, escuchaste bien. Si alguna vez has tenido que lidiar con papeleo interminable o ir de oficina en oficina para conseguir algo, puedes darle las gracias a los sumerios. Ellos fueron los primeros en crear este sistema donde los templos no solo eran lugares de culto, sino también verdaderos centros administrativos. Es decir, no solo ibas a rezar, también podías salir de allí con una licencia para comerciar. Y si pensabas que las leyes complicadas de hoy en día eran un invento moderno, los sumerios ya estaban en eso hace más de 4000 años. Tuvieron uno de los primeros conjuntos de leyes escritas en la historia, el Código de Ur-Nammu. Nada de improvisar, aquí las reglas estaban bien claras, y los castigos, bueno, mejor no romperlas. Este código organizaba la justicia y el orden en sus ciudades, asegurándose de que todos supieran qué hacer, y más importante, qué no hacer. Vamos, que los sumerios ya sabían cómo mantener las cosas en su sitio, sin tener que llamar a un abogado para todo. Entonces, ¿qué queda hoy de los sumerios? Aunque su civilización cayó alrededor del año 2000 a.C., déjame decirte que su impacto no se quedó en el pasado. De hecho, su legado se sintió durante siglos y todavía lo vemos hoy, aunque no lo creas. Fueron absorbidos por el imperio acadio, como quien dice, se unieron a la moda de ser parte de un imperio más grande. Pero lo curioso es que, aunque el nombre, sumerios, se desvaneció, su cultura, su escritura y sus invenciones siguieron influyendo a los imperios que vinieron después, como si los sumerios fueran la banda original y los demás simplemente hicieran versiones de sus grandes éxitos. Desde los babilonios hasta los persas y los griegos, todos tomaron prestado un poco del legado sumerio. La matemática básica que usas para hacer cálculos rápidos, o para intentar entender tu factura de la luz. ¿Y qué me dices del calendario? ¿Quién tuvo la brillante idea de organizar el tiempo en días, meses y años? Los sumerios ya lo estaban haciendo miles de años antes de que tú te lo preguntaras. Así que, la próxima vez que mires tu calendario o trates de hacer un cálculo, recuerda que, de alguna manera, estás usando inventos de una civilización que existió hace miles de años. ¿Qué tan loco es eso? Los sumerios no solo fueron los primeros en crear ciudades, ellos prácticamente inventaron la idea de la civilización misma. Sí, si alguna vez te has preguntado de dónde vino todo este lío de vivir en ciudades, con sus calles, mercados, templos y burocracia. Bueno, ahí están los sumerios. Con su escritura, su tecnología, su religión y su organización súper avanzada, los sumerios sentaron las bases para todo lo que vendría después. Vamos, que si el mundo moderno fuera un edificio, los sumerios serían quienes pusieron los cimientos,
y lo hicieron hace más de 5000 años. Así que, la próxima vez que camines por una ciudad moderna y te preguntes cómo es que llegamos a esto, recuerda, mientras tú estás decidiendo si tomar un taxi o usar tu app de transporte, los sumerios ya estaban pavimentando el camino hacia el futuro, sin Google Maps, pero con mucho barro y ladrillos. Nada mal para una civilización de la Edad del Bronce. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides suscribirte, porque este es solo el comienzo de una serie de videos donde exploraremos las civilizaciones más importantes de la humanidad en orden cronológico. Así que prepárate, porque estamos apenas empezando este fascinante recorrido por la historia de la civilización.